La siguiente ponencia la va a presentar Murilo Cleto. Él es historiador, máster en Cultura y Sociedad, Diálogos Interdisciplinarios y doctorando en Historia por la Universidad Federal de Paraná, donde estudia los usos del pasado por los nuevos derechos brasileños. Murilo va a presentar la ponencia Brasil, la última cruzada, actualismo y emprendedorismo en la producción de Brasil Paralelo. Te cedo la palabra, Murilo. Gracias, Sofía. Hola a todos. Es un placer volver a la UAM para este importante evento. Espero que mi ponencia sea comprensible, a pesar de mis claras limitaciones de lenguaje. Lo que pretendo hacer aquí es reverberar parte de las elaboraciones que desarrollé con mi querido amigo y colega Everton Moraes en un artículo que pronto será publicado en una revista brasileña. Una vez publicado, si todo va bien, estaré encantado de compartirlo con todos vosotros, ¿ok? Bueno, Brasil Paralelo es una productora audiovisual que nació en plena crisis político-institucional brasileña con el objetivo de cerrar filas en las guerras culturales y proporcionar a una demanda cada vez mayor de personas una interpretación derechista de la realidad. La gran motivación de sus representantes procedía del diagnóstico, en parte cierto, pero sin duda sobredimensionado, de que la izquierda es hegemónica en el campo de cultura. En este sentido, la idea de Brasil Paralelo sería reivindicar una nueva perspectiva sobre el conocimiento aparentemente consolidado en el imaginario colectivo, funcionando como una especie de escuela informal para conservadores a través de cursos exclusivos para suscriptores y vídeos disponibles en YouTube. Y de la misma manera que ya abordó hechos del presente como la pandemia, Brasil Paralelo también entró en la disputa por el pasado. Funcionó. La serie documental Brasil, la última cruzada, dividida en 6 episodios, tiene cerca de 2 millones de visualizaciones cada uno. La película sobre la dictadura tiene casi 10 millones. Ninguna otra audiencia de historia pública se acerca a esto en Brasil. Hoy, mientras hablamos, el canal de YouTube de Brasil Paralelo ya acumula 2,5 millones de suscriptores y el total de visitas superó los 200 millones, divididos en cerca de 900 vídeos. En Brasil, la última cruzada, un importante componente retórico llama la atención desde el principio. Es una serie que ensalza profundamente la colonización portuguesa. Desde el principio, por tanto, se suceden varios adjetivos en la presentación del objeto de análisis de la película. Pero antes, un paréntesis, como asumo que la mayoría de ustedes no conocen a esta productora, puse tantas citas directas como sea posible en mi ponencia, ¿ok? Nuestra patria no puede entenderse separada de quien la concedió y manejó, dice el texto de apertura en off. Más tarde se queja. No podemos dejar que nos roben los pasos de nuestra civilización. Este elogio está anclado en 2 supuestos muy conocidos en la historiografía de la colonización. Por un lado, la noción de que los nativos eran bárbaros y, por otro lado, la idea de que Portugal había civilizado su territorio. Es un ejercicio de regresión ante cualquier consenso historiográfico de los últimos 100 años, por tanto. Una cosa que también llama mucho la atención en la serie es el corte de tiempo. En 6 episodios analiza eventos que van desde las cruzadas medievales hasta la era Vargas en el siglo XX. Pero esto tampoco es un accidente. Al dedicar un episodio entero a las luchas entre cristianos y árabes durante la Edad Media, lo que hace la serie es construir o
al menos reforzar el mito del heroico conquistador cristiano y hacer que la colonización, más que aceptable, sea deseable. Poco después es el turno de narrar las incivilidades indígenas. El periodista Leandro Narlock, autor del Guía Políticamente Incorrecto de la Historia de Brasil, que lanzó otras publicaciones que Enzo Traverso calificaría de revisionismo problemático, plantea una hipótesis. Lo cito. América estaba aislada y pasa mucho con las sociedades humanas. Cuando se aísla, se vuelve muda, se vuelve culturalmente pobre. A esto le siguen otros ejemplos de la visión de la serie sobre los nativos. Otra cita. Una sociedad que tiene esta costumbre no es una perfección de la moral. Dije el recientemente fallecido Olavo de Carvalho, autoproclamado partero de la nueva derecha brasileña. Olavo aparece tras el pasaje en el que uno de los entrevistados narró con detalle y acompañado de una estela de suspenso testimonios de jesuitas sobre prácticas violentas de indígenas. Olavo luego continúa, ahora emulando la perspectiva de un jesuita en el Brasil recién descubierto. La música de estos indios aquí tiene 4 notas, Dios mío. Aquí vamos a enseñar una escala de 12 notas y luego concluye. Entonces toman comunidades indígenas aquí en Brasil y las llevan de paleolítico al barroco en 20 años. En este sentido, al problema, la supuesta incivilidad de los indígenas, ya le sigue la solución, la colonización. Familias, de nuevo para otra cita directa. El parámetro occidental es defendible racionalmente. Tiene 2 milenios de tradición de argumentación, examen, análisis, etcétera, y etcétera. Y la cultura indígena ni siquiera tiene alfabeto, dice el mismo Olavo de Carvalho. En palabras de un entrevistado profesor de historia, en realidad, quienes civilizaron Brasil, que antes tenía características bárbaras, prehistóricas, fueron los portugueses. A través de estas y otras citas es posible inscribir la historia producida por Brasil Paralelo en una historiografía propia del siglo XIX, en particular la reconstitución del sentido histórico perdido con la crisis de las metanarrativas en el siglo XX y el elogio de grandes héroes y grandes logros del pasado. La historia, según el en-off que abre la serie, sería una gran galería de fotografías de personajes ilustres. Un entrevistado complementa. Nuestra historia monárquica es una historia rica porque supimos producir en profusión grandes hombres. Además, como en la elaboración de una historia en, de y para el Estado-Nación, hay una sobrevaloración del elemento fáctico y, aún así, una insistente reivindicación de neutralidad. Estos componentes tomados en conjunto se utilizan como cartas para garantizar la legitimidad del discurso sobre el pasado de Brasil Paralelo, en contraste con una historia académica vista como contaminada por filtros ideológicos de izquierda. Si observamos con detenimiento la construcción de estos cuadros de personajes ilustres de la serie, veremos un gran esfuerzo en el sentido de representar a estos personajes como si fueran grandes emprendedores del pasado, hombres adelantados a su tiempo que superaron obstáculos en nombre de un proyecto de nación. Es, por ejemplo, la mirada que tenemos de los bandeirantes, elevados al panteón de los héroes nacionales con una historia oficial de sesgo positivista, pero reinterpretados hace mucho tiempo por la historiografía profesional del siglo XX. Pero hay más, además. La narrativa movilizada por el documental también busca hacer del pasado un instrumento de autoafirmación en el presente.
ya que no se trata solo de reconocer a sus antecesores en los héroes del pasado, sino también de identificarse con los emprendedores del pasado. Los entrevistados, por tanto, no solo hablan de sus héroes, sino que se ponen como héroes de su presente, dispuestos a entrar en este juego contra la izquierda, contra todo y contra todos, para contar una historia que sería negada y ocultada en función de intereses pérfidos. Es una visión emprendedora del hacer historiográfico. Es necesario poner el pasado a su disposición, hacerlo funcionar a tu favor, actualizarlo. A esto le damos, según Mateus Pereira y Valdeir Araújo, el nombre de actualismo, con el pretexto de rendir homenaje a los grandes hombres del pasado. Se trata de someterlos a sus fines, trazando con ellos una línea de continuidad, porque si ellos en el pasado hubieran visto más allá, la mirada que los recupera es la que también es capaz de esta proyección visionaria. De esta manera, se intenta establecer la soberanía sobre los pasados nacionales, entrando en conflicto con otros discursos que los abordan. Al rehabilitar a los héroes, a los grandes hombres y a los hechos de la conciencia nacional del pasado, lo que hace Brasil Paralelo es también asegurar su condición de intérpretes de Brasil en el presente, dentro de una feroz disputa en la economía de la atención según dictados de las redes sociales digitales. Una de las estrategias, por ejemplo, es mantener constantemente movilizada a la base de suscriptores y espectadores, advirtiendo sobre la inminencia de alguna amenaza externa que, en el límite, llevaría no solo a la empresa, sino a esta forma de ver al mundo a la extinción. En ese sentido, existen varias publicaciones que, en tono alarmista, se refieren a la limitación del alcance gracias a denuncias de difusión de desinformación como censura y sabotaje. Estas alertas cumplen una triple función. Primero, refuerzan la importancia de la productora en el debate público con un intenso sesgo de confirmación. Para eso, Brasil Paralelo utiliza cada ofensiva en su contra como prueba de que tiene razón. Después de todo, sería perseguido por poderosos con intereses ocultos. En segundo lugar, estas alertas también operan como un instrumento de cooptación de audiencia. Y, no menos importante, esta es una postura que saca a los espectadores y suscriptores de una posición meramente receptiva y los promueve a protagonistas. En este caso, protagonistas de una reforma cultural llevada a cabo por la nueva derecha, que se ve, en algunos casos más literalmente, como el caballero de una nueva cruzada en el siglo XXI. Por lo tanto, el título Brasil, la última cruzada, no es casual. No se puede suponer, sin embargo, que el único objetivo de Brasil Paralelo con este u otros enfoques sea meramente comercial. Al poner el pasado a su disposición, lo que hace la productora es también disputar la atención de gobiernos y legisladores para subsidiar un proceso de desmantelamiento de políticas públicas conocidas como acciones afirmativas, que parten precisamente del conocimiento de una determinada sociedad sobre su realidad, incluyendo estructuras históricas también. En uno de los episodios que tratan sobre la esclavitud, muy poco discutida en la serie, un entrevistado es enfático en rechazar la dimensión racial de la práctica en la formulación de la política de cuotas en Brasil. Antes que él, otros ya habían negado el elemento racial de la esclavitud en Brasil. Aquí, una vez más, el emprendedorismo es útil. Como en el pasado,
también sería suficiente para superar los obstáculos que se interponen entre los sujetos y sus objetivos en el presente. Es decir, no política, ni reformas, ni mucho menos cuotas, sino único y únicamente esfuerzo individual, como en una utopía, o sería distopía, meritocrática del sálvese quien pueda. Gracias, colegas.